medio de aquella inmensidad, un joven de 20 años, con las manos curtidas por el trabajo y los ojos del color del trigo maduro, caminaba entre los potreros con una taza humeante en la mano. Se llamaba Mateo, y aunque su apellido sonaba a linaje antiguo, él prefería que lo llamaran simplemente el de la estancia El Alba. Abuela, murmuró, deteniéndose junto al alambrado más viejo del campo, el que ella misma había ayudado a levantar con sus propias manos, hoy el viento trae tu voz. No era supersticioso, pero había días en los que el silencio del campo hablaba más fuerte que cualquier persona. Y en ese silencio, Mateo sentía la presencia de su abuela como si aún estuviera sentada en la mecedora del porche, tejiendo historias con hilos de lana y sabiduría. Este campo no se mide en hectáreas, Mateito, le decía siempre, se mide en latidos. Cada árbol, cada riacho, cada caballo que corre, tiene un corazón. Y mientras tú cuides de esos corazones, nunca estarás solo. Mateo sonrió, aunque los ojos se le humedecieron. Cerró los párpados un instante, dejando que el viento acariciara su rostro como lo hacía ella cuando era niño. Afuera, el mundo cambiaba rápido, las máquinas reemplazaban a los hombres, los papeles reemplazaban a las promesas, y los intereses reemplazaban a los principios. Pero allí, en el alba, el tiempo aún respetaba los ritmos de la tierra. Otra vez hablando con los fantasmas, jefe, vio una voz desde la puerta del galpón. Era Ramón, su capataz desde hacía más de 10 años, un hombre de pocas palabras y muchas certezas. No son fantasmas, Ramón, respondió Mateo, sin dejar de mirar el horizonte. Son raíces. Y si uno olvida sus raíces, se seca por dentro, aunque parezca verde por fuera. Ramón se acercó, apoyó una mano en su hombro y suspiró. Los de la compañía volvieron a llamar. Dicen que esta vez traen una oferta que ningún hombre cuerdo rechazaría. Mateo apretó los labios. Sabía lo que eso significaba. Tierras fértiles, aguas limpias, un pedazo de cielo sin cables ni torres, todo convertido en números en una hoja de cálculo. Diles que no, dijo con calma, pero con una firmeza que no admitía réplica. Esta tierra no está en venta. Ni por todo el oro del mundo. Y si insisten, entonces les recordaré que aquí no se compra el alma de un lugar. Se la respeta, o se la abandona. Ramón asintió, callado, porque entendía. Todos en el alba entendían. Porque allí no se trabajaba solo por un sueldo, se trabajaba por un legado. Por un nombre que no se escribía en papeles, sino en surcos, en crines al viento, en madrugadas compartidas con el canto del gallo y el relincho de los potros recién nacidos. Mateo bebió un sorbo del mate amargo que aún sostenía. El sabor lo reconfortó, como siempre. Era el mismo que su abuela preparaba, el mismo que su padre le enseñó a cebar. Y en ese instante, sintió algo más que nostalgia, sintió responsabilidad. No solo era el heredero de una estancia. Era el guardián de una forma de vivir, de sentir, de amar sin prisa. Vamos, dijo, volviéndose hacia Ramón con una sonrisa tenue. Hoy hay que revisar a la yegua nueva. Dice que anda inquieta. Como su dueño, bromeó Ramón. Quizá, respondió Mateo, ya caminando. Pero los inquietos somos los que no nos quedamos callados cuando el mundo empieza a perder el rumbo. Y mientras sus botas pisaban la tierra húmeda, Mateo no sabía que, en pocas horas, una tormenta inesperada cambiaría su vida para siempre. No sabía que, junto a un caballo herido y un desconocido con un sello real, se encontraría frente a un destino que ni su abuela habría podido imaginar. Pero por ahora, solo existía el sol, el campo, y el latido callado de un corazón. Se avecina algo fuerte, murmuró Ramón, ajustándose el sombrero. Demasiado fuerte, respondió Mateo, ya caminando más rápido hacia los corrales. Hay que asegurar las puertas, Ramón. Y los caballos, mételos a todos, menos a los más viejos. Ellos saben dónde guarecerse mejor que nosotros. Y la nueva yegua, ella, déjala libre. Tiene instinto. Si la encerramos, se lastimará más. Mientras daba órdenes, Mateo no podía quitarse de la cabeza aquella sensación, esa que aparecía siempre que algo grande estaba por suceder. No era miedo. Era como si su cuerpo recordara, antes que su mente, que el destino no pregunta cuando estás listo. Corrieron contra el reloj. Las gotas comenzaron a caer gruesas,
frías, como lágrimas del cielo. El trueno retumbó con fuerza, sacudiendo hasta los huesos del campo. Y en medio de ese caos, mientras Mateo aseguraba la última puerta del almacén, escuchó un relincho agudo, desesperado, que no venía de los potreros. «Ramón», gritó, girando sobre sus talones. «¿Oíste eso? Sí, pero no es de aquí». Mateo no dudó. Corrió hacia el sendero que llevaba al arroyo seco, el mismo que en invierno se convertía en un río furioso. El agua ya cubría sus botas, el barro le pesaba como cadenas, pero no se detuvo. Al llegar al puente de madera, ya medio deshecho por la corriente, vio algo que le heló la sangre. Un caballo, empapado y tembloroso, yacía medio hundido en el lodo, con una pata delantera torcida de forma antinatural. Pero lo que más lo sorprendió fue la figura arrodillada a su lado, un hombre de traje oscuro, empapado hasta los huesos, cubriendo al animal con su propia capa, como si quisiera darle su calor, su vida, su último aliento. «¡Alto!», gritó Mateo, acercándose con cautela, la voz firme pero sin agresividad. «¿Quién eres?». El hombre levantó la cabeza. Tenía el rostro pálido, los ojos hundidos, pero en ellos ardía una luz que Mateo no supo explicar. Era dolor, sí, pero también dignidad. Y algo más, algo que parecía venir de otro tiempo. «Por favor», dijo con voz ronca, casi un susurro roto. «Ayúdame. No puedo perderla, no otra vez». Mateo se acercó, agachándose junto a ellos. Al ver la herida del caballo, su corazón se encogió. No era solo el daño físico, era la forma en que el animal miraba al hombre, como si él fuera su único refugio en un mundo que se desmoronaba. «¿Qué hacías aquí?», preguntó Mateo, mientras evaluaba la lesión con manos expertas. «Este camino no lleva a ninguna parte». «Huíamos», respondió el hombre, con la mirada perdida en la tormenta. «Huíamos de quienes llaman orden al silencio, y progreso a la destrucción». Mateo lo miró fijamente. «Eso suena a alguien que ha perdido mucho». «Perdí a mi hermana», susurró el hombre, con los ojos llenos de lágrimas que la lluvia no podía borrar. «Y ahora intento salvar lo último que me queda de ella». En ese momento, un relámpago iluminó la escena, y Mateo vio algo que lo paralizó. En la manga interior de la capa del desconocido, medio oculto por el barro, brillaba un pequeño sello dorado. No era común. No era de comerciante ni de funcionario. Era antiguo, labrado con precisión real, con un león coronado y una flor de lis entrelazada. «¿Quién eres?», repitió Mateo, esta vez con un nudo en la garganta. El hombre lo miró, y por primera vez, pareció verlo de verdad, no como un campesino, sino como un hombre capaz de entender más allá de las apariencias. «Me llamo Sebastián», dijo. «Y no soy quien crees que soy, pero tampoco soy quien quieren que crea que soy». Mateo tragó saliva. Sabía que, en ese instante, su vida pendía de un hilo. Podía alejarse, decir que no era asunto suyo, que ya tenía suficientes problemas con las amenazas de desalojo, con los abogados que le escribían cartas frías como el acero. Pero al mirar los ojos del caballo, al sentir el temblor en las manos de ese hombre, supo que no podía dar la espalda. «Vamos», dijo, poniéndose de pie y ofreciéndole una mano. «No podemos salvarla aquí. La corriente va a subir más. Tenemos que llevarla a la estancia». «¿Me ayudas?», preguntó Sebastián, con una mezcla de asombro y esperanza. «No te ayudo a ti», respondió Mateo, con una sonrisa triste. «Ayudo a ella. Y a quien quiera que sea lo suficientemente loco como para arriesgar su vida por un caballo en medio de una tormenta, merece una segunda oportunidad». Entre los dos, con esfuerzo y cuidado infinito, lograron levantar al animal. Cada paso era una lucha contra el agua, el barro y el tiempo. Pero mientras caminaban, algo extraño sucedía. El viento parecía calmarse a su paso, como si el cielo reconociera que algo importante estaba ocurriendo. Al llegar a la estancia, Ramón nos esperaba con linternas y mantas. «Por todos los santos», exclamó al verlos. «¿De dónde salieron?». «Del mismo lugar donde nacen los milagros, Ramón», dijo Mateo, jadeando. «Del corazón de alguien que aún cree en ellos». Dentro del establo más seco, Mateo trabajó con manos firmes y ojos atentos. Limpió la herida,
inmovilizó la pata con tablillas y vendas, y preparó una infusión de hierbas que su abuela le enseñó a usar para calmar el dolor de los animales. Sebastián no se movió de su lado. Observaba cada gesto, cada palabra, como si grabara cada detalle en su memoria. Gracias, dijo al fin, cuando el caballo dejó de temblar y su respiración se hizo más tranquila. No sé cómo pagarte esto. No se paga, respondió Mateo, secándose el sudor de la frente. Se devuelve. Algún día, tú harás por otro lo que hiciste hoy por este caballo. Y así sigue la cadena. Sebastián bajó la cabeza. Hubo un silencio largo, cargado de cosas no dichas. ¿Sabes?, murmuró al fin. En la corte, todos hablan de honor, de lealtad, pero pocos saben lo que es arrodillarse en el barro por alguien que no puede hablar. Aquí no hay corte, dijo Mateo, mirándolo a los ojos. Solo hay verdad. Y la verdad no necesita trono para existir. Esa noche, mientras la tormenta seguía rugiendo afuera, los dos hombres compartieron un mate en silencio. No necesitaban palabras. El caballo dormía, el fuego crepitaba, y en ese instante, Mateo sintió algo que no había sentido en años: la certeza de que, a veces, los caminos se cruzan no por casualidad, sino por necesidad. Pero en lo más profundo de su pecho, una pregunta lo atormentaba, una pregunta que no se atrevía a formular en voz alta: ¿por qué un hombre con un sello real huía como un fugitivo, y qué clase de peligro los acechaba a ambos? Ahora que sus destinos estaban entrelazados, no lo sabía aún. Pero el viento, al colarse por las rendijas del establo, parecía, pero antes de que el sol terminara de alzarse, un cascarazo seco rompió el silencio. «Jefe», gritó Ramón desde la entrada principal, con la voz alterada. «Viene alguien. Y no es de por aquí». Mateo dejó la taza sobre una banca y corrió. Al llegar al portón, vio una figura a caballo, vestida con un uniforme oscuro y una gorra que ocultaba parte del rostro. Llevaba un sobre lacrado en la mano. «Mateo Alvarado», preguntó el hombre al detenerse, sin siquiera saludar. «Soy yo», respondió Mateo, con la mandíbula tensa. El mensajero desmontó con rigidez y le entregó el sobre. «Órdenes del Consejo Real. Debe leerlo sin demora». Mateo rompió el sello con dedos temblorosos. Al abrirlo, sus ojos escanearon las líneas con creciente incredulidad. Las palabras parecían burlarse de él: tierras declaradas improductivas, realineación territorial, desalojo obligatorio en 15 días. Y al pie, el sello. El mismo sello dorado con el león coronado que había visto en la capa de Sebastián. El corazón le golpeó el pecho como un tambor de guerra. 15 días. Murmuró, más para sí que para el mensajero. 15 días para qué, para enterrar a mi abuela otra vez. Las órdenes son claras, dijo el hombre, montando de nuevo. Si no se presenta documentación que demuestre producción agrícola o ganadera certificada, la tierra pasará al dominio estatal. Esta tierra es productiva. Gritó Mateo, con los ojos ardiendo. Produce vida, memoria, dignidad. Eso no cuenta. El mensajero lo miró con una mezcla de lástima y desdén. Aquí solo cuentan los papeles, señor Alvarado. Y los papeles no tienen corazón. Dio media vuelta y partió al galope, dejando tras de sí una nube de polvo y una rabia sorda que trepaba por la garganta de Mateo. Volvió al establo como una sombra. Sebastián ya estaba despierto, sentado junto al caballo, acariciando su crin con ternura. Al ver la expresión de Mateo, supo que algo grave había ocurrido. ¿Qué sucedió? Mateo le lanzó el decreto sin decir una palabra. Sebastián lo leyó, y poco a poco, su rostro palideció. Sus manos comenzaron a temblar. «No», susurró. «Esto no puede ser». «No puede ser», explotó Mateo, acercándose con pasos firmes. «Mira lo que dice. Mira el sello. Es el tuyo, Sebastián. ¿O acaso hay otro por ahí repartiendo sellos reales como si fueran estampillas? No es mío», gritó Sebastián, poniéndose en pie. «Al menos, no en el sentido que crees». «Explícate», exigió Mateo, con los puños cerrados. «Porque si me has traído problemas a casa, si has usado mi confianza para...». «Yo no quería traerte problemas», interrumpió Sebastián, con los ojos llenos de lágrimas.
Solo quería salvarla. Señaló al caballo, que al sentir la tensión, movió las orejas inquieta. Ella no es ella. Es un caballo. Gritó Mateo. Y yo soy un hombre que acaba de perder su hogar por culpa de un sello que tú llevabas. Aurora no es un caballo cualquiera. Replicó Sebastián, con una voz quebrada pero firme. Es todo lo que me queda de mi hermana. De la princesa Isabela. El silencio que siguió fue tan denso que hasta el viento pareció detenerse. Mateo parpadeó, incrédulo. Princesa. Sebastián respiró hondo, como si por fin se quitara un peso de siglos. Soy el príncipe Sebastián de Almenara, dijo, con la cabeza erguida, aunque los ojos le brillaran de dolor. El hermano menor del rey. Y Aurora, era el regalo que Isabela me hizo el día antes de que la obligaran a firmar aquel maldito pacto de alianza con los señores del consejo. Ella sabía que no sobreviviría. Me dijo, cuídala, hermano. Que su libertad sea mi última palabra. Mateo retrocedió un paso, como si las palabras le hubieran quemado. ¿Por qué? Porque huiste, porque el consejo, susurró Sebastián, decidió que Aurora debía ser sacrificada simbólicamente en el Día de la Unidad Nacional. Dijeron que era una ofrenda a la tierra, pero en verdad, era un mensaje que hasta lo que amamos debe morir si el poder lo exige. Pero, ¿y el decreto? El sello fue robado, dijo Sebastián, con la voz cargada de rabia contenida. El consejero Valero lo tiene. Él redactó esas órdenes sin autorización real. Mi hermano no está bien. Desde la muerte de Isabela, apenas habla. Y Valero gobierna en su nombre. Mateo lo miró largo rato. Vio el dolor. Vio la verdad. Y vio, sobre todo, el mismo fuego que ardía en su propio pecho, el de quien no acepta que el mundo se doblegue sin luchar. Entonces, dijo al fin, con voz baja pero firme, no eres un fugitivo. Soy un rebelde, corrigió Sebastián. Y tal vez, un traidor a los ojos de la corte. No, dijo Mateo, acercándose de nuevo. Eres un hombre que eligió salvar una vida en lugar de obedecer una orden injusta. Y eso no tiene precio. Sebastián bajó la cabeza. Una lágrima cayó al suelo de tierra. Pero ahora tu tierra está en peligro, por mi culpa. No, dijo Mateo, con una sonrisa triste. Mi tierra ya estaba en peligro. Tú solo me mostraste que no estoy solo en esta lucha. Fue en la tercera mañana, mientras Mateo preparaba el ungüento de romero y manzanilla que su abuela usaba para las heridas profundas, que Sebastián se atrevió a hablar de nuevo. No deberías confiar en mí, dijo de pronto, sin mirarlo, mientras cepillaba suavemente el lomo de Aurora. Mateo detuvo sus manos por un instante, luego continuó moliendo las hierbas. ¿Por qué no? Porque vine a ti con mentiras en la boca y miedo en el pecho. Porque te puse en peligro sin siquiera preguntarte si querías estarlo. No me pusiste en peligro, corrigió Mateo, con calma. El peligro ya estaba aquí. Solo que yo no lo veía con claridad. Tú me mostraste el rostro verdadero de lo que está pasando más allá de estos cerros. Sebastián dejó el cepillo y se sentó en un peldaño bajo del establo, con la cabeza entre las manos. Cuando Isabela murió, no fue solo tristeza lo que sentí. Fue impotencia. Porque sabía que su muerte no fue natural. Fue conveniente. Eliminaron a la única voz en la corte que se oponía a los planes de Valero. Y cuando quise alzar la mía, me hicieron callar con promesas y amenazas. ¿Y tu hermano? Preguntó Mateo, acercándose con una taza de té de hierbas. El rey está roto, susurró Sebastián. No por dentro, sino por fuera. Lo mantienen aislado, dicen que por su salud mental, pero en realidad, lo mantienen callado. Le hacen firmar documentos que ni siquiera lee. Y usan su sello. El sello real, el mismo que Valero ha falsificado tantas veces que ya ni los mensajeros saben que es verdad y que no. Mateo le entregó la taza. Sebastián la tomó. Sorprendido por el gesto. Entonces, si Valero puede usar el sello, porque huiste con él, porque dijo Sebastián, sacando de su pecho una pequeña cápsula de cuero, no es un sello cualquiera. Es el sello del guardián,
el que solo los herederos directos portamos desde los 10 años. Es personal. Intransferible. Y si alguien lo lleva, significa que actúa con la autoridad real plena. Valero lo sabe. Por eso me persigue. Porque si llego a la asamblea de los 3 reinos con este sello, puedo anular todos sus decretos. Mateo lo miró, asombrado. ¿Y por qué no lo has hecho? Porque no me creerían, respondió Sebastián, con amargura. Soy un príncipe desaparecido, acusado de traición. Sin testigos, sin pruebas, solo con un caballo herido y un sello que cualquiera podría decir que robé. Hubo un largo silencio. El viento movía suavemente las cortinas de arpillera del establo, y Aurora relinchó bajo, como si entendiera. Yo soy testigo, dijo Mateo al fin. Sebastián lo miró, incrédulo. Tú, sí. Yo vi cómo cuidaste de ella en medio de la tormenta. Vi cómo temblabas al hablar de tu hermana. Vi cómo miraste el decreto y tu rostro se deshizo en dolor, no en cinismo. Eso no se finge. Pero eres un vaquero, dijo Sebastián, casi sin querer. Nadie en la corte te dará crédito. Quizá no me den crédito, respondió Mateo, con una sonrisa firme. Pero sí me darán voz. Porque si Valero ha llegado hasta aquí, con sus decretos y sus amenazas, entonces ya no se trata solo de ti, ni de mí. Se trata de todos los que viven de la tierra y no tienen trono del que colgar su dignidad. En ese momento, Ramón apareció en la puerta, con una expresión grave. Jefe, hay alguien en la entrada. Dice que viene de parte del consejo local. Y trae escolta. Mateo y Sebastián intercambiaron una mirada. Sin decir una palabra, supieron que el tiempo de la espera había terminado. Quédate aquí, le dijo Mateo a Sebastián. Y si algo sucede, llévate a Aurora. Huyan por el sendero del norte. Yo los retrasaré. No, dijo Sebastián, poniéndose de pie. Esta vez no huyo más. Antes de que Mateo pudiera responder, 3 hombres entraron al patio. Al frente, un hombre de traje impecable, con gafas de montura dorada y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Mateo Alvarado, dijo con voz untuosa. Qué gusto conocerte por fin. Don Esteban, respondió Mateo, reconociéndolo al instante. No sabía que te habías convertido en perro faldero del Consejo Real. El hombre rió, pero sus ojos se endurecieron. Los tiempos cambian, muchacho. Y los que no cambian con ellos, desaparecen. Se acercó, bajando la voz. Te dije que no rechazaras la oferta. Ahora, además de perder la tierra, podrías perder la libertad. ¿Sabes lo que hacen con los que esconden fugitivos de la corona? No escondo a nadie, dijo Mateo, con la mandíbula apretada. Ah, no, don Esteban giró y señaló con la mano. Entonces, ¿quién es ese hombre que lleva semanas en tu establo, y por qué tiene un sello que solo un traidor usaría? Sebastián dio un paso adelante. No soy un traidor. Soy el príncipe Sebastián. Y exijo que se respete mi nombre. Don Esteban se echó a reír, una risa hueca y cruel. ¿El príncipe? Claro. Y yo soy el papa. Mira, muchacho, dijo, volviéndose a Mateo, te doy hasta el atardecer. O entregas a ese loco y firmas los papeles de desalojo, o te acusan de complicidad con un supuesto rebelde. Y créeme, no querrás pasar el resto de tu vida tras rejas por un cuento de hadas. No es un cuento, dijo Mateo, con voz baja pero firme. Es la verdad. La verdad, escupió don Esteban, es lo que el poder dice que es. Se dio la vuelta y se marchó, dejando tras de sí un silencio cargado de amenazas. Cuando se fueron, Mateo se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared del establo, como si el peso del mundo le hubiera golpeado de golpe. Lo siento, dijo Sebastián, con la voz quebrada. Nunca quise arrastrarte a esto. No me arrastraste, dijo Mateo, cerrando los ojos. Me despertaste. Abrió los ojos y lo miró fijamente. Hay algo que mi abuela me enseñó, algo que nunca entendí del todo hasta hoy. Decía, hijo, cuando el río cambia de curso, no es porque se perdió. Es porque encontró un camino más justo. Se puso de pie, con una determinación nueva en los ojos.
Vamos a ir a la capital. ¿Qué? Preguntó Sebastián, sorprendido. Es una trampa. Quizá, dijo Mateo. Pero si no vamos, jamás probaremos que dices la verdad. Y si no probamos la verdad, entonces Valero ya ganó. Pero no tienes recursos, ni contactos, ni, tengo algo mejor, interrumpió Mateo. Tengo la verdad. Y una voz que no teme usarla. Sebastián lo miró largo rato. Y por primera vez desde que llegó, una chispa de esperanza encendió sus ojos. Entonces, iremos juntos. Sí, dijo Mateo. Pero no como príncipe y vaquero. Iremos como dos hombres que decidieron que el mundo no tiene por qué seguir como está. Mientras preparaban las pocas pertenencias que llevarían, Aurora los observaba desde su rincón, con los ojos brillantes, como si entendiera que su historia no era solo la de un caballo herido, sino la semilla de algo mucho más grande. Y en el horizonte, lejos de allí, las torres de la capital se alzaban como cuchillas contra el cielo. Pero Mateo ya no sentía miedo. Sentía, por primera vez en mucho tiempo, que su vida tenía un rumbo. Todavía no entiendo por qué insistes en llevarte a Aurora, dijo Mateo al fin, ajustándose la mochila al hombro. Es un riesgo. Si Valero sabe que la tienes, sabrá que eres tú. Precisamente por eso, respondió Sebastián, acariciando el cuello del caballo. Aurora no es solo un recuerdo. Es una prueba viviente. En la corte, hay quienes la vieron crecer en los establos reales. Hay quien la alimentó de niña, quien la cepilló la noche antes de que Isabela muriera. Si aparece conmigo, recordarán. Y los recuerdos, Mateo, son más peligrosos que las espadas. Mateo asintió, pero su mirada se perdió en el horizonte. Llevaba días sintiendo un nudo en el pecho, como si cada paso lo alejara no solo de su tierra, sino de sí mismo. ¿Y si no nos creen?, preguntó, casi en un susurro. Si llegamos allí y todo lo que digamos suena a locura para ellos. Sebastián se detuvo y lo miró fijamente. Entonces habremos hecho algo más importante que ser creídos, dijo. Habremos dicho la verdad frente a quienes prefieren callarla. Y eso ya es victoria. Mateo bajó la cabeza. Recordó la voz de su abuela, su risa al amanecer, la forma en que tocaba la tierra como si rezara. El valor no está en ganar, Mateito, le decía, sino en no callarte cuando todos esperan que lo hagas. Tienes razón, dijo al fin. Pero no es fácil. Allá, todo es distinto. Las palabras se visten de seda, pero esconden cuchillos. Yo no sé hablar como ellos. No necesitas hablar como ellos, dijo Sebastián, con una sonrisa suave. Necesitas hablar como tú. Con el corazón en la lengua y la tierra en los pies. Eso es lo que ellos ya olvidaron. Continuaron caminando. Al mediodía, se detuvieron junto a un arroyo cuyas aguas corrían claras y frías. Mientras bebían, una mujer mayor se acercó desde una pequeña cabaña de adobe. Llevaba un canasto de hierbas y los ojos llenos de una tristeza antigua. ¿Van hacia la capital?, preguntó, sin saludar, como si ya supiera quiénes eran. Sí, respondió Mateo, con cautela. La mujer los miró a los ojos, uno por uno, luego a Aurora. Hace años que no veía esa marca en la frente, una estrella blanca, como la de la yegua de la princesa Isabela. Sebastián palideció. Usted, la conoció, yo lavaba sus vestidos, dijo la mujer, con la voz temblorosa. Y cuando murió, nadie me dejó despedirme. Me dijeron que era, por el bien del reino. Pero yo supe que fue asesinada con palabras dulces y papeles firmados. Se acercó a Mateo y le tomó la mano con fuerza. Usted no es de allá, dijo, mirándolo como si viera su alma. Pero lleva el mismo fuego que ella. Dígales la verdad. Aunque tiemblen. Aunque le tiemblen las rodillas. Dígales que hay quien aún recuerda. Y sin más, se dio la vuelta y desapareció entre los árboles. Mateo se quedó inmóvil, con la mano aún temblando por el contacto de la mujer. ¿Escuchaste eso?, susurró. Sí, dijo Sebastián, con los ojos brillantes. Escuché a alguien que no olvidó. Y si hay uno, hay más.
Reanudaron la marcha con un nuevo peso en el pecho, no solo la esperanza, sino la responsabilidad. Porque ya no eran solo 2 hombres y un caballo. Eran la voz de todos los que habían sido silenciados. Al caer la tarde, cuando el cielo se tiñó de violeta y oro, Mateo se detuvo de nuevo. Sebastián, ¿qué pasará si logramos detener a Valero? Volveré a la corte, dijo él, con firmeza. Pero no para gobernar como antes. Para cambiar las reglas. Para que nadie más tenga que huir por salvar lo que ama. Para que tu tierra, y las de todos los Mateos del reino, estén a salvo. Y si no logramos detenerlo, entonces, interrumpió Sebastián, con una sonrisa triste, al menos habremos intentado. Y eso, amigo mío, ya nos hace más libres que muchos que viven en palacios. La noche los cubrió con su manto estrellado. Encendieron una pequeña fogata, y mientras Aurora mordisqueaba hierba fresca, los 2 hombres compartieron un pan duro y un silencio cómplice. No había más miedo. Solo la calma de quienes han decidido que, pase lo que pase, no se arrepentirán de haber caminado juntos. Y en lo alto, las estrellas parecían susurrar una promesa: quien va con el corazón abierto nunca camina solo. Más allá, la capital esperaba. Pero ellos ya no iban con miedo. Hoy llegamos, dijo sin volverse. Mateo se incorporó lentamente, frotándose los ojos. Aurora relinchó suavemente, como si también lo supiera. Algo en el aire había cambiado. Ya no era el viento libre del campo, ni el murmullo de los arroyos. Era el olor a piedra, a humo controlado, a decisiones que se toman sin alma. ¿Estás listo?, preguntó Sebastián, esta vez girándose. Mateo miró sus manos llenas de callos, de cicatrices pequeñas, de tierra que jamás se lavaría del todo. Luego miró a Sebastián. Sus ojos, profundos como pozos antiguos, llevaban el mismo miedo, pero también una determinación que lo conmovió. No, respondió con sinceridad. Pero seguiré caminando igual. Montaron en silencio. El camino se volvió más ancho, más transitado. Carretas cargadas de mercancías, soldados con uniformes impecables, campesinos con la cabeza baja, todo parecía moverse con una precisión fría, sin alegría, sin alma. Mateo sintió un nudo en la garganta. Aquí, nadie miraba a los ojos. Nadie se detenía a ayudar. Era un mundo de máquinas disfrazadas de personas. Cuando entremos, dijo Sebastián en voz baja, no menciones tu nombre completo. Solo, Mateo. Y a Aurora, no la dejes fuera de tu vista. Valero sabrá que si está conmigo, soy yo. Y si nos detienen antes de llegar a la asamblea, entonces gritaré mi nombre tan fuerte que hasta los fantasmas del palacio lo oirán, respondió Sebastián, con una sonrisa amarga. Al mediodía, las murallas de la ciudad los envolvieron como una jaula de piedra. Las calles estaban atestadas, pero el bullicio no tenía calor. Era ruido sin vida. Aurora caminaba con la cabeza baja, como si también sintiera la opresión. ¡Alto!, gritó una voz desde una esquina. 2 guardias reales, con las insignias del consejo, se acercaron con paso firme. ¿A dónde creen que van con ese animal? Los caballos no entran al distrito real sin autorización expresa. Sebastián se adelantó, con la espalda recta. Soy el príncipe Sebastián de Almenara. Y este caballo es propiedad real. Uno de los guardias soltó una risotada. Y yo soy el mismísimo rey. Vamos, muchachos, no pierdan el tiempo. Otro par de soñadores que vieron una corona en sus sopas. Mírame a los ojos, dijo Sebastián, con una voz tan baja que apenas se oía, pero que hizo que el guardia se detuviera. ¿Recuerdas el día de la bendición? Hace 3 años estabas en la primera fila. Te diste un codazo con tu hermano y derramaste vino sobre el manto del alcalde. Yo te vi. Y no te castigué. Solo te dije, cuida tus manos, porque algún día sostendrán el futuro de tu familia. El guardia palideció. Miró a Sebastián con ojos desorbitados, luego a su compañero. Ese día, balbuceó. Solo alguien que estuvo allí, ¿ahora me crees?, preguntó Sebastián. El guardia bajó la cabeza. Su Alteza, perdone. No sabíamos, no saben muchas cosas, dijo Sebastián.
pero hoy van a aprender una: que el poder verdadero no está en los secretos, sino en la memoria de quienes aún recuerdan quiénes somos. Los guardias se apartaron, temblando. Pero antes de que pudieran avanzar más, una figura familiar apareció al final de la calle. «Don Esteban», murmuró Mateo. «Claro», dijo Sebastián, con los dientes apretados. «No creerías que me dejaría entrar sin vigilancia, ¿verdad?» Don Esteban se acercó con paso tranquilo, como si disfrutara del momento. «Así que sí viniste», dijo, mirando a Sebastián con una mezcla de burla y desprecio. «Me alegra ver que no has perdido del todo el sentido del espectáculo». «Vine a terminar lo que empezaste», respondió Sebastián. «Yo», rió don Esteban. «Yo solo obedezco órdenes. Las tuyas, las del rey, las del consejo. ¿Sabes qué es lo peor de los idealistas como tú, que creen que el mundo gira por justicia? Pero no. Gira por intereses. Y tú, ya no tienes ninguno». Miró a Mateo, y su sonrisa se volvió venenosa. «Y tú, vaquero, creíste que tu voz importaría aquí en este lugar. Los campesinos entran por la puerta de atrás, si acaso entran». «Yo no vine a hablar con la puerta», dijo Mateo, sorprendiéndose a sí mismo por la firmeza en su voz. «Vine a hablar con quienes aún tienen corazón. Y si no los hay, entonces al menos dejaré mi verdad clavada en estas piedras». Don Esteban lo miró con desdén, pero algo en su mirada vaciló. Por un instante, Mateo vio miedo. «Tienes hasta el anochecer», dijo al fin. «La asamblea se reúne hoy. Pero te advierto, Valero ya está preparado. Ha reunido testigos que jurarán que eres un impostor. Que robaste el sello. Que el caballo es un engaño. Y tú», señaló a Mateo, «serás acusado de conspiración». «Entonces que me acusen», dijo Mateo. «Pero que lo hagan frente a todos. Porque la verdad no teme a la luz». Don Esteban rió, pero esta vez sin convicción. «Buena suerte, entonces. La necesitarán». Se fue, dejando tras de sí un silencio más frío que la piedra. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Mateo, con el corazón acelerado. «Vamos a la Plaza de los Tres Reinos», dijo Sebastián. «Allí se reúne la asamblea. Y allí, o recuperamos el reino, o lo perdemos para siempre». Caminaron entre multitudes que los miraban con curiosidad, con miedo, con indiferencia. Pero al llegar a la plaza, algo los detuvo. Un grupo de personas ya se agolpaba frente a las grandes puertas del salón real. Entre ellos, Mateo reconoció rostros que parecían sacados de sueños olvidados: una lavandera, un herrero, una maestra de escuela, todos con los ojos fijos en la entrada. «¿Quiénes son?», susurró. «Gente que aún recuerda», respondió Sebastián, con la voz temblorosa. En ese momento, una mujer se acercó. Era la misma que los había encontrado junto al arroyo. «Vinimos», dijo, con lágrimas en los ojos. «Porque alguien tenía que decir su nombre en alto. Porque Isabela merece justicia». Uno a uno, los desconocidos comenzaron a rodearlos, formando un círculo protector. «Nosotros somos sus testigos», dijo el herrero. «No tenemos títulos. Pero tenemos memoria». Mateo sintió que las piernas le flaqueaban. No por miedo. Por emoción. Porque en medio de aquella ciudad fría, había encontrado algo que creía perdido: comunidad. Dignidad. Corazón. Las puertas del salón se abrieron. 2 heraldos salieron, con trompetas que resonaron como truenos. «Que entren los acusados», gritó uno. Sebastián tomó a Mateo del brazo. «Lista». Mateo miró a Aurora, que lo miró a su vez con ojos serenos, como si le dijera: «Confía». «Lista», dijo. Y juntos, cruzaron el umbral. Dentro, el salón era inmenso, frío, lleno de caras serias y ojos calculadores. Al fondo, en un trono elevado, el rey, pálido, hundido en sí mismo, miraba al vacío. A su lado, con una sonrisa satisfecha, estaba Valero. «Ah, el príncipe fugitivo», dijo Valero, con voz untuosa. «Qué conmovedor regreso». «Y con un campesino, esperas que crean que esto es una delegación real». «No espero que crean», dijo Sebastián, avanzando. «Espero que recuerden». Valero rió.
Los recuerdos se borran, Alteza. Los decretos, no. Entonces, dijo Mateo, alzando la voz por primera vez en ese lugar, que Aurora hable por nosotros. Todos se giraron. Aurora entró al salón con paso firme, la cabeza en alto, la estrella blanca en su frente brillando bajo la luz de las lámparas. Un murmullo recorrió la sala. «Es ella», susurró una dama del consejo. «La yegua de la princesa Isabela». «¡Silencio!», gritó Valero. «Es un truco». «Un truco», dijo Sebastián, sacando el sello de su pecho. «Entonces explícame, Valero, cómo es que este sello, grabado con el símbolo del guardián real, que solo los herederos auténticos poseen, está en mis manos». Valero palideció. Eso es una falsificación». «Mentira», gritó una voz desde la entrada. «Era el guardia de antes. Yo estuve en la ceremonia del sello. Lo vi con mis propios ojos». Uno tras otro, los testigos comenzaron a hablar. La lavandera contó cómo Isabela lloró la noche antes de morir. El herrero recordó cómo Sebastián, de niño, le pidió que reparara un arado para un campesino pobre. La maestra habló de las cartas que el príncipe escribía a los niños de las aldeas. Valero intentó interrumpir, pero ya era tarde. El rey, por primera vez en meses, levantó la cabeza. «Hermano», susurró, con voz quebrada. Sebastián corrió hacia él y se arrodilló. «Estoy aquí, hermano. Y no me iré hasta que la verdad sea justicia». El rey miró a Valero, y en sus ojos, por fin, hubo fuego. «¿Es esto cierto?», preguntó, con una voz que temblaba de rabia contenida. «Has estado firmando decretos en mi nombre, destruyendo lo que Isabela amaba». Valero retrocedió, pero los guardias ya lo rodeaban. «Su Majestad, yo solo», «Silencio», gritó el rey. «Que se le retire su título. Que se anulen todos sus decretos. Y que este salón recuerde hoy que el verdadero poder no está en los papeles, sino en los corazones que aún se atreven a latir con honestidad». Un aplauso sordo comenzó en la entrada. Primero tímido, luego fuerte, luego ensordecedor. Mateo, aún en medio del salón, sentía las lágrimas rodar por sus mejillas. No por él. Por todos los que creyeron que no importaban. Por su abuela. Por Aurora. Por la tierra que no se vende. Sebastián se levantó y caminó hacia él. «Lo hicimos», dijo, con la voz llena de emoción. «No», corrigió Mateo. «Lo hicieron juntos. Yo solo traje la verdad del campo». «Y eso», dijo Sebastián, abrazándolo, «fue lo más revolucionario de todo». Afuera, el sol rompía las nubes. Sebastián, ahora de pie junto al trono, hablaba con su hermano en voz baja, con gestos urgentes. Los cortesanos murmuraban, algunos con alivio, otros con resentimiento. Valero había sido escoltado fuera del salón con las manos atadas, pero su mirada, al cruzarse con la de Mateo, no mostraba derrota. Mostraba cálculo. «¿Estás bien?», preguntó una voz a su lado. Era la lavandera, la misma que había jurado por la memoria de Isabela. Le ofreció un vaso de agua. Mateo asintió, pero no bebió. «Sí, solo, siento que falta algo». «Siempre falta algo», dijo ella, con una sonrisa triste. «La justicia no es un final. Es un comienzo». En ese momento, Sebastián se acercó, con el rostro iluminado por una esperanza que Mateo no le había visto antes. «El rey ha ordenado que se anule el decreto contra tu tierra», dijo, apretándole el hombro. «Y no solo eso. Ha convocado una nueva asamblea. Representantes del campo, de las aldeas, de los oficios, estarán en la corte. Por primera vez». Mateo quiso sonreír. Quiso sentir alivio. Pero la imagen de Valero, con esa sonrisa fría al ser arrastrado, no lo abandonaba. «¿Y Valero?», preguntó. «Será juzgado», respondió Sebastián. «Por falsificación, usurpación de poder y traición». «¿Y si tiene aliados que no vimos?». Sebastián vaciló. Solo un segundo. Pero fue suficiente. «Los tiene», admitió. «Pero ahora sabemos sus nombres. Y los ojos del rey no los vigilan».
Mateo asintió, pero no estaba convencido. Algo le decía que Valero no se rendiría sin un último golpe. Algo que aún no habían visto venir. Esa noche, mientras la ciudad celebraba con luces y canciones, Mateo no pudo dormir. Se sentó en el balcón de la pequeña habitación que le habían asignado en el ala de invitados del palacio, un lujo que le parecía irreal, y miró las estrellas. Aurora pastaba en los jardines reales, vigilada por guardias que ahora la trataban con reverencia. Pero Mateo no sentía orgullo. Sentía inquietud. «Tampoco duermes», dijo Sebastián, apareciendo con 2 tazas de té. «Nunca dormí bien lejos de mi tierra», respondió Mateo, aceptando la taza. «Y menos cuando el silencio huele a mentira». Sebastián suspiró. «Sé lo que piensas. Pero ya ganamos. Valero está encarcelado. El decreto está anulado. Tu estancia está a salvo». «¿Y si no fue Valero quien escribió el decreto?», soltó Mateo, casi sin querer. Sebastián lo miró, sorprendido. «¿Qué quieres decir?». «Mira», dijo Mateo, bajando la voz. «Valero es ambicioso, sí. Pero es cuidadoso. ¿Por qué usaría un sello falso en un decreto tan importante si sabía que tú lo reconocerías? ¿Por qué arriesgarse a que alguien como yo lo viera?» Sebastián frunció el ceño. «¿Estás diciendo que alguien más lo usó a él, o que lo dejaron caer a propósito?», dijo Mateo. «Para que tú aparecieras, y lo detuvieran. Para que creyéramos que todo había terminado». El silencio que siguió fue denso, cargado de implicaciones. «¿Quién más tendría acceso al sello real?», preguntó Sebastián, con la voz tensa. «Solo alguien muy cerca del rey», respondió Mateo. Ambos miraron hacia las ventanas del ala real, donde una sola luz aún brillaba. «Mi hermano no es capaz de algo así», dijo Sebastián, casi como una plegaria. «No digo que sea él», dijo Mateo. «Pero alguien que lo rodea, alguien que quiere que tú vuelvas, pero bajo control». En ese momento, un guardia se acercó corriendo, con el rostro desencajado. «Alteza. Señor Mateo. Vengan rápido. Ha ocurrido algo en las caballerizas». Corrieron. El corazón de Mateo latía como si quisiera escapar de su pecho. Al llegar, lo que vieron los paralizó. Las puertas de las caballerizas estaban abiertas de par en par. Y en el suelo, junto a un montón de heno, yacía una capa oscura, con el sello real falso, roto en 2. «Aurora», susurró Mateo. «No está», gritó un mozo de cuadra. «¿Se la llevaron?». Sebastián cayó de rodillas, como si le hubieran arrancado el alma. «No, otra vez no». Mateo miró a su alrededor. Las huellas del caballo conducían al patio trasero, y luego, al bosque real, donde nadie se atrevía a entrar de noche. «No fue Valero», dijo, con certeza glacial. «Él está en una celda. Esto es obra de alguien que quería que tú regresaras a la corte. Y ahora que estás aquí, te está mostrando que aún tiene el control». «Pero, ¿por qué Aurora?», preguntó Sebastián, con la voz quebrada. «Porque no es solo un caballo», dijo Mateo. «Es el símbolo de tu hermana. Y mientras ella esté en peligro, tú no podrás gobernar con libertad». Sebastián se levantó, con los ojos ardiendo. «Entonces lo seguiremos». «Ahora». «No», dijo Mateo. «No solos. Esta vez, no caeremos en su trampa. Tenemos que pensar como ellos. Ellos no quieren matar a Aurora. Quieren usarla. Para que tú hagas lo que ellos digan». «¿Y qué harán?». «Te enviarán un mensaje», dijo Mateo. «Pronto». Y apenas terminó de hablar, un cuervo real, con una cinta carmesí en la pata, aterrizó en el alféizar más cercano. Llevaba una nota enrollada. Sebastián la tomó con manos temblorosas. La abrió. Solo decía: «Si quieres verla viva, ven solo. Al alba. Mañana al alba». Mateo sintió un escalofrío. Al alba. Su estancia. Su hogar. Ahora convertido en el escenario de una trampa. «No irás solo», dijo, con firmeza. «Tengo que hacerlo», respondió Sebastián. «Es mi culpa».
Yo la traje aquí. Yo la puse en peligro. No, dijo Mateo, mirándolo a los ojos. Nosotros la trajimos. Y juntos la salvaremos. Porque si esta es una guerra, ya no eres solo un príncipe. Eres mi hermano. Sebastián lo miró, y en sus ojos, Mateo vio lo que nunca había visto en un hombre de palacio: gratitud verdadera. Entonces, dijo, prepárate. Porque quien sea que esté detrás de esto, no sabe con quién se ha metido. Y mientras la luna se ocultaba tras las nubes, los dos hombres comenzaron a tramar su contraataque. Porque esta vez, no se trataba solo de salvar un caballo. Se trataba de salvar el alma del reino. Y esta vez, no caerían en la trampa. No podemos ir solos, susurró Mateo, mientras doblaban una capa de guardia para camuflarse. Pero tampoco podemos ir con ejército. Eso los alertará. Entonces, ¿qué propones?, preguntó Sebastián, ajustándose el cinturón con manos firmes. Llevemos a quienes ya demostraron que tienen corazón. No soldados. Gente del campo. La lavandera. El herrero. Ramón. Ramón, ¿cómo sabes que? Porque anoche, antes de dormir, le escribí una carta. Le pedí que viniera. Sabía que esto no había terminado. Sebastián lo miró con asombro. ¿Confías tanto en él, más que en cualquier noble de esta corte?, respondió Mateo, con una sonrisa cansada. Porque él no cambia de lealtad según el viento. Cuando el primer hilo de luz rozó el horizonte, ya estaban listos. 6 figuras a caballo, vestidas como arrieros, con el rostro cubierto por pañuelos, salieron por la puerta trasera del palacio. Aurora había sido raptada al alba. Y al alba, ellos responderían. El viaje de regreso a El Alba fue una carrera contra el tiempo y el miedo. Cada sombra en el camino parecía esconder un enemigo. Cada crujido del viento, una advertencia. Pero Mateo iba en silencio, con los ojos fijos en el horizonte, como si su tierra lo llamara. ¿Por qué crees que la trajeron aquí?, preguntó Sebastián, al fin. Porque saben que este lugar tiene poder, respondió Mateo. No el poder de las leyes, ni de los sellos, sino el poder del recuerdo. Aquí nací. Aquí mi abuela me enseñó que el valor no se mide en títulos. Y aquí, tú decidiste que salvar una vida valía más que obedecer una orden. Para ellos, este lugar es peligroso. Porque aquí, la verdad no necesita permiso para existir. Llegaron al atardecer. El alba estaba en silencio. Demasiado silencio. Las puertas del corral estaban abiertas. El viento movía las cortinas del porche como si alguien acabara de salir corriendo. Están adentro, dijo Ramón, señalando la casa principal. ¿Cuántos?, preguntó Mateo. Al menos 3. Vi sombras en la ventana del salón. Sebastián apretó los puños. Tengo que entrar. No, dijo Mateo, sujetándolo del brazo. Esta vez, tú te quedas. Deja que el campo hable primero. Antes de que Sebastián pudiera protestar, Mateo se acercó a la puerta principal y llamó con 3 golpes firmes, como lo hacía siempre. «Soy yo», gritó. «Abran». Un instante de silencio. Luego, la puerta se abrió lentamente. Y allí, de pie junto a la chimenea, con Aurora atada a un poste pero ilesa, estaba un hombre que Mateo no esperaba ver jamás. «Hola, Mateo», dijo con voz suave. «Ha pasado mucho tiempo». «Tío Luis», susurró Mateo, con el corazón destrozándose. Luis Alvarado, el hermano menor de su padre, desaparecido hace 15 años tras una disputa familiar por la tierra. Se había ido jurando que esta estancia era una tumba para soñadores. Y ahora estaba allí, con ropas finas, el pelo canoso, y una mirada que ya no era la de un campesino, sino la de un hombre que había vendido su alma por comodidad. «No me mires así», dijo Luis. «No vine a hacer daño. Vine a negociar». «Negociar», gritó Sebastián, entrando de repente. «Negociando con el secuestro de un caballo, no es un caballo», dijo Luis, con una sonrisa helada. «Es el símbolo de un linaje que ya no tiene lugar en este mundo. Y tú, príncipe, eres un peligro».
Con tus ideas de campesinos en la corte, de tierras intocables, estás deshaciendo siglos de orden. Orden. Intervino Mateo, con la voz temblando de rabia. Llamar orden a dejar que los fuertes aplasten a los débiles, ¿a eso le llamas orden? Le llamo realismo, respondió Luis. Yo también creí en tus sueños, Mateo. Hasta que entendí que el mundo no recompensa a los buenos. Recompensa a los listos. Entonces, ¿tú estás detrás de todo?, preguntó Sebastián. No todo, dijo Luis. Solo lo necesario. Valero era un peón útil. Pero tú eres un incendio. Y los incendios, tarde o temprano, deben apagarse. ¿Y Aurora?, preguntó Mateo, mirando al caballo, que relinchó suavemente al verlo. Ella es mi garantía, dijo Luis. Si firmas los papeles cediendo el alba a una nueva compañía, una que yo represento, la devolveré. Y tú, podrás seguir jugando a ser el héroe del campo. Pero sin tierra, sin poder. Solo con recuerdos. El silencio que siguió fue tan profundo que se oyó el latido del corazón de Mateo. «¿Sabes qué me enseñó mi abuela sobre los traidores?», dijo al fin, con una calma que helaba la sangre. «Que no siempre llevan capa oscura. A veces, llevan tu apellido». Luis bajó la mirada, pero no se arrepintió. «La vida me enseñó que la lealtad no paga las cuentas, sobrino». «Entonces», dijo Mateo, con los ojos llenos de lágrimas, «ya no eres mi tío. Eres mi enemigo». En ese momento, la puerta trasera se abrió de golpe. Ramón, el herrero, la lavandera y los demás entraron en silencio, formando un semicírculo. «No estás solo, jefe», dijo Ramón, con la voz firme. Luis palideció. «¿Quiénes son ustedes, gente que no olvida?», dijo la lavandera. Luis miró a Mateo, y por primera vez, hubo miedo en sus ojos. «Esto no terminará aquí», susurró. «Sí», dijo Mateo. «Termina ahora». Con un gesto, Ramón cortó las cuerdas de Aurora, quien corrió hacia Mateo y apoyó la frente en su pecho, como si dijera gracias por venir. Luis retrocedió, pero los guardias que lo acompañaban ya habían bajado las armas. No eran mercenarios. Eran hombres del pueblo, contratados con promesas falsas. Y al ver a Mateo, al ver la verdad en sus ojos, supieron que habían elegido mal. «Vete», dijo Mateo. «Pero si alguna vez vuelves a acercarte a esta tierra, no seré tan clemente». Luis salió con la cabeza baja, derrotado no por la fuerza, sino por el peso de su propia traición. Cuando se quedaron solos, Sebastián se acercó a Mateo y lo abrazó. «Perdóname», susurró. «Por traerte esto a casa». «No lo trajiste tú», dijo Mateo, acariciando la crin de Aurora. «Lo trajo la mentira». Pero aquí, la verdad siempre vuelve. Y mientras el sol se ponía sobre el alba, el viento trajo una vez más la voz de la abuela, suave como siempre: «Bien hecho, Mateito. Bien hecho». Pero en lo más profundo del corazón de Mateo, una nueva certeza nacía: la batalla por la justicia nunca termina. Pero el silencio no duró. «No fue solo por la tierra», dijo Mateo de pronto, sin mirar a Sebastián, como si hablara con la oscuridad. «Luis nunca quiso el alba. Él quería validación. Quería probar que su traición tenía razón. Que el mundo se gana vendiendo lo que amas, no defendiéndolo». Sebastián suspiró, envolviéndose más en la manta que le había dado Ramón. «Yo también dudé, ¿sabes?», confesó. «Cuando huí de la corte, no fue solo por miedo. Fue por vergüenza. Por no haber podido proteger a Isabela. Por sentir que, con toda mi sangre real, no pude detener lo que era obvio para una lavandera, o para un vaquero». «No se trata de sangre», dijo Mateo, mirándolo por fin. «Se trata de elección. Tú elegiste salvar a Aurora. Yo elegí creerte. Eso es lo que define a un hombre. No su título. Sus actos». Sebastián lo miró, y en sus ojos había un brillo nuevo, más profundo que la gratitud era reconocimiento. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó. Porque si Luis estaba trabajando con alguien en la corte, no era solo por dinero. Había un plan mayor. «Sí», dijo Mateo.
Y ese plan aún está en marcha. En ese momento, un jinete entró al patio al galope. Era uno de los mensajeros del rey, con el uniforme desordenado y el rostro cubierto de polvo. Alteza, gritó, desmontando con dificultad. Debo hablar con usted. Es urgente. Sebastián se puso de pie de un salto. ¿Qué sucede? El rey ha desaparecido. El aire se congeló. ¿Cómo que ha desaparecido?, preguntó Mateo. Esta mañana, sus sirvientes lo encontraron ausente. La cama intacta. Las ventanas cerradas. Pero en su escritorio, esto. El mensajero entregó un sobresellado con cera negra. No llevaba el sello real. Llevaba una flor marchita, dibujada a mano. Sebastián lo abrió con manos temblorosas. Dentro, una sola línea: el rey descansa donde la verdad duerme. Si quieres verlo vivo, ven solo. Y deja atrás tus nuevos amigos del campo. Es una trampa, dijo Mateo al instante. Claro que lo es, respondió Sebastián, con la voz quebrada. Pero es mi hermano. No puedo ignorarla. No tienes que ignorarla, dijo Mateo. Pero no caeremos en ella como antes. Esta vez, jugaremos con sus reglas, hasta quebrarlas. ¿Qué propones? Que finjamos que vas solo. Pero yo iré contigo. En las sombras. Y no como príncipe y vaquero, sino como hermanos. Porque si alguien piensa que puede usar a tu familia para controlarte, no entiende lo que hemos construido aquí. Sebastián lo miró largo rato. Luego, asintió. ¿Dónde crees que lo tienen? En el monasterio de las nieblas, dijo Mateo. Es el único lugar en el reino donde la verdad duerme. Allí se guardan los archivos prohibidos. Los secretos de la corona. Y está a mediodía de caballo, en dirección opuesta a la capital. ¿Cómo sabes eso? Mi abuela solía contar historias, dijo Mateo, con una sonrisa triste. Decía que los reyes van allí cuando ya no saben quiénes son. Partieron antes del amanecer. Esta vez, sin escolta. Sin fanfarria. Solo 2 hombres, un caballo blanco y una promesa que nadie más sería usado como moneda de cambio. El camino al monasterio era empinado, envuelto en niebla incluso en pleno verano. Los árboles parecían susurrar advertencias. Cada paso resonaba como un latido. Si algo me sucede, dijo Sebastián de pronto, prométeme que no dejarás que mi hermano firme nada sin leerlo. Prométeme que cuidarás de Aurora. Y de el alba. No haré esas promesas, respondió Mateo. Porque ninguno de los dos va a morir hoy. Hoy, vamos a recuperar lo que nos robaron. Al llegar a las puertas del monasterio, altas, de madera envejecida, con herrajes de bronce, vieron luces en una ventana del segundo piso. Allí, susurró Mateo. Sebastián se adelantó, pero Mateo lo detuvo. Espera. Déjame ir primero. Yo no soy un rey ni un príncipe. Soy invisible para ellos. Y a veces, lo invisible duele más. Antes de que Sebastián pudiera responder, Mateo desapareció entre los muros laterales, sigiloso como una sombra del campo. Dentro, el monasterio olía a incienso y polvo antiguo. Subió por una escalera trasera, guiado por el eco de voces. Y allí, en una celda iluminada por una única vela, vio al rey sentado en el suelo, con las manos atadas, pero con los ojos firmes. Frente a él, una figura encapuchada. Tu hermano ya está en camino, decía la figura. Y cuando llegue, firmará la nueva constitución. O tú morirás. Él no firmará, dijo el rey, con una calma sorprendente. Porque ya no es el mismo hombre que huyó. Ah, no, rió la figura. Veremos cuánto dura su coraje cuando vea tu cabeza en una bandeja. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. No necesitarás bandeja, dijo Mateo, entrando con una antorcha en la mano. Porque tu cabeza rodará antes de que toques un solo cabello de él. La figura se giró. Bajó la capucha. Y Mateo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Tú? Era la dama del consejo. La que había reconocido a Aurora en el salón real.
La que había llorado al hablar de Isabela. ¿Por qué?, preguntó Mateo, con la voz rota. Porque traicionas a quienes decías amar, porque amar no gobierna reinos, dijo ella, con los ojos fríos. El orden sí. Y el orden exige sacrificios. Isabela no lo entendió. Tú no lo entiendes. Pero el rey, él sí lo hará. Porque el miedo enseña lo que el amor no puede. En ese instante, Sebastián irrumpió en la habitación. Hermano. El rey intentó levantarse, pero la dama sacó una daga de su cinturón. Un paso más, y lo mato. No lo harás, dijo Mateo. Porque si lo matas, Aurora jamás será tuya. Ella frunció el ceño. ¿Qué sabes tú de Aurora? Sé que Isabela no solo le dio su amor, dijo Mateo. Le dio su testamento. Escondido en la montura. Y dice que, si ella muere, todo su patrimonio, sus tierras, sus títulos, su influencia, pasa a quien cuide de Aurora con el corazón limpio. Y ese eres tú, Sebastián. No ella. La dama palideció. Mentira, no es mentira, dijo el rey, con una sonrisa débil. Mi hermana era más lista que todos nosotros. Sabía que alguien usaría su muerte para ganar poder. Así que ató su legado, a un caballo. La daga tembló en su mano. Entonces debo matarlos a todos. Pero antes de que pudiera moverse, una sombra cayó desde el techo. Era Ramón, que había seguido a Mateo sin decir nada. La derribó con un golpe seco, pero controlado. No la mató. Solo la inmovilizó. El campo siempre vigila, dijo, atándole las manos. Sebastián corrió a abrazar a su hermano, mientras Mateo se acercaba a la ventana. Allí, en la lejanía, vio a Aurora, que los había seguido sola, como si supiera que su presencia era necesaria. Lo hicimos, susurró Sebastián. No, dijo Mateo. Solo empezamos. Porque en ese momento, comprendió algo terrible y hermoso a la vez. La verdadera herencia no era la tierra, ni el trono, ni el sello. Batalla había cambiado de forma, pero no había terminado. Todavía no entiendo cómo supiste lo del testamento, dijo Sebastián, acercándose a él. No lo sabía, confesó Mateo, sin dejar de mirar al caballo. Pero vi cómo Isabela cuidaba de Aurora cuando era potra. No era solo cariño. Era ritual. Cada cepillada, cada paseo al atardecer, tenía un propósito. Y cuando murió, nadie tocó sus pertenencias. Ni siquiera Valero. Porque sabían que algo estaba escondido. Algo que solo el corazón de Aurora podía proteger. Ella era más lista que todos nosotros, dijo el rey, con la voz apenas audible. Sabía que el poder corrompe, pero el amor, si es verdadero, resiste. En ese momento, un mensajero real entró al patio, jadeando. Altezas. Gritó. La asamblea se ha reunido sin autorización. El consejo ha declarado nula la última sesión. Dicen que el príncipe Sebastián actuó bajo coacción, y que el rey no estaba en sus cabales. Sebastián apretó los puños. ¿Quién encabeza esa rebelión? El canciller Ortega, respondió el mensajero. Y ha convocado a los señores del norte. Amenazan con separarse del reino si no se restablece el orden anterior. El orden anterior, murmuró Mateo. El que deja a los campesinos sin voz. Exacto, dijo el rey, enderezándose. Pero esta vez, no los detendremos con decretos. Los detendremos con presencia. ¿Qué quieres decir?, preguntó Sebastián. Vamos a la asamblea, dijo el rey. Los tres. Tú, yo, y él. Señaló a Mateo. Yo, preguntó Mateo, sorprendido. No soy noble. No tengo título. Tienes algo mejor, dijo el rey, con una sonrisa firme. Tienes el testimonio de la tierra. Y en un reino que olvidó sus raíces, eso es más valioso que cualquier corona. Partieron al galope, con Aurora trotando a su lado como un estandarte blanco en movimiento. El viento azotaba sus rostros, pero ninguno cerraba los ojos. Porque esta vez, no iban a defender una idea.
Iban a sembrar una nueva era. Al llegar a la capital, las calles estaban llenas. No de soldados, sino de gente común. Campesinos, herreros, maestros, tejedoras, todos con los ojos fijos en el palacio. Porque habían oído rumores. Habían visto como un vaquero y un príncipe habían devuelto la voz a los olvidados. Y ahora, esperaban. ¿Ves eso?, dijo Mateo, señalando a la multitud. Eso no es miedo. Es esperanza. Y la esperanza es más fuerte que cualquier ejército. Dentro del Salón de los Tres Reinos, el caos reinaba. Los señores del norte gritaban, el canciller Ortega presidía con una sonrisa satisfecha, y los guardias reales estaban divididos entre lealtades. «¡Silencio!», gritó el rey desde la entrada. Todos se giraron. Y al verlo, al ver a Sebastián a su lado, y a Mateo, con sus botas llenas de barro y su mirada sin miedo, el murmullo se apagó como una vela. «¿Quién es ese campesino?», exclamó Ortega, con desdén. «¿Acaso ahora el trono se comparte con el establo?». «No se comparte», dijo el rey. «Se abre. Porque un reino no se gobierna desde arriba. Se sostiene desde abajo». Y él, señaló a Mateo, ha sostenido más verdad en una semana que muchos de ustedes en toda su vida. Ortega se levantó, furioso. «Esto es una vergüenza. Un insulto a la sangre real». «La sangre real no está en las venas», dijo Mateo, alzando la voz por primera vez. «Está en las decisiones. Y tú, canciller, decidiste usar el dolor de un rey para construir tu propio trono». «Mientes», gritó Ortega. «¿No tienes pruebas?». «Sí las tengo», dijo Sebastián, sacando un pergamino del interior de su capa. «La confesión de la dama del consejo. Firmada. Sellada. Y corroborada por los archivos del monasterio. Habla de tus planes dividir el reino, vender las tierras del sur, y convertir a los campesinos en siervos de nuevo». Un murmullo de horror recorrió la sala. «Mentira», balbuceó Ortega. «No», dijo una voz desde la puerta. Era la lavandera, seguida por decenas de testigos. «El herrero. La maestra. Ramón. Nosotros somos las pruebas», dijo la lavandera. «Porque mientras ustedes firmaban papeles, nosotros guardábamos la memoria». Ortega retrocedió, pero los guardias ya lo rodeaban. «No pueden hacerme esto», susurró. «Soy parte de la historia de este reino». «La historia», dijo el rey, «no la escriben los que se sientan en los tronos. La escriben los que se atreven a cambiarla». Y en ese momento, Mateo dio un paso al frente. «No vine aquí para pedir nada. Vine para recordarles algo, que la tierra no pertenece a los reyes. Ni a los nobles. Ni siquiera a los campesinos. La tierra pertenece al futuro. Y si ustedes la queman hoy, no habrá mañana para sus hijos». Un silencio largo, sagrado, llenó el salón. Luego, uno de los señores del norte se puso de pie. «Habla con la voz de mi abuelo», dijo, con los ojos brillantes. «Y mi abuelo murió defendiendo lo mismo que tú defiendes hoy». Uno a uno, los señores del norte se levantaron. No para rebelarse. Para rendirse a la verdad. Ortega cayó de rodillas, no por arrepentimiento, sino por el peso de su propia soledad. El rey se acercó a Mateo y le puso una mano en el hombro. «A partir de hoy», anunció a toda la sala, «se crea el Consejo de las Raíces. Representantes del campo, de los oficios, de las aldeas, tendrán voz en cada decisión que afecte al reino. Porque un reino sin raíces, no es reino. Es ruina». Los aplausos estallaron, pero Mateo no los escuchó. Miraba a Aurora, que estaba en el patio, bajo el sol, libre, fuerte, viva. «Lo hicimos, abuela», susurró. «La tierra sigue latiendo». Y en ese instante, supo que el verdadero legado no era salvar un caballo, era devolverle el alma al reino. Niños campesinos que visitaban los jardines, discusiones apasionadas en los pasillos entre herreros y consejeros, el aroma del pan recién horneado que la lavandera, ahora nombrada guardiana de las tradiciones, insistía en preparar cada mañana.
Pero en medio de esa esperanza, Mateo no podía quitarse de encima una inquietud sorda, como si el suelo bajo sus pies aún temblara con ecos no dichos. Una noche, mientras caminaba por los jardines reales con Aurora junto a él, Sebastián lo encontró sentado en el mismo banco donde solía descansar Isabela. Pensaba que estaría celebrando, dijo Sebastián, sentándose a su lado. No sé celebrar cuando siento que falta algo, respondió Mateo, acariciando la crin de Aurora. Hoy vimos justicia. Pero no vimos curación. ¿Qué quieres decir? Que Ortega está preso. La dama, encarcelada. Valero, desterrado. Pero, ¿y los que lo siguieron, y los que aún creen que el campo debe callar no los vencimos, Sebastián? Solo los callamos. Sebastián bajó la cabeza. Tienes razón. Y por eso el rey quiere que hablemos con ellos. No como enemigos. Como vecinos. Ha convocado una asamblea en la frontera norte. Allí, donde los señores del norte tienen sus tierras. Quiere que vayamos, tú y yo. Sin guardias. Sin títulos. Solo con la verdad. Mateo lo miró, sorprendido. Y si nos atacan, entonces sabremos que aún hay guerra, dijo Sebastián. Pero si nos escuchan, sabremos que hay paz posible. Hubo un silencio largo. Aurora relinchó suavemente, como si aprobara. Mi abuela decía que el perdón no es olvidar, dijo Mateo al fin. Es recordar, y decidir no repetir. Entonces, vendrás, sí, dijo Mateo. Pero con una condición. Dime. Que Aurora nos acompañe. Porque si hay alguien que entienda el lenguaje del corazón, es ella. Partieron 3 días después. El viaje fue lento, deliberado. No iban como conquistadores, sino como peregrinos. Dormían bajo las estrellas, compartían comida con pastores desconocidos, escuchaban historias de aldeas que nunca habían visto un príncipe, ni un decreto que no los condenara. Una tarde, cerca del río Esmeralda, frontera simbólica entre el norte y el sur, encontraron a un grupo de campesinos quemando papeles. ¿Qué hacen?, preguntó Mateo, acercándose con cuidado. Un anciano se giró, con los ojos llenos de desconfianza. Destruimos las órdenes del canciller. Nos decían que debíamos entregar nuestras tierras, o perder a nuestros hijos en las minas. Ya no tienen que temer, dijo Sebastián. Él ha caído. ¿Y quién nos garantiza que el próximo no será peor?, preguntó el anciano, con amargura. Mateo se acercó y se arrodilló frente a él. Nadie, dijo. Pero yo sí les garantizo esto, que mientras haya un hombre dispuesto a arrodillarse en el barro por otro, no estarán solos. El anciano lo miró largo rato. Luego, vio a Aurora. Y su rostro se suavizó. Esa yegua, la vi en los relatos. Decían que era de la princesa Isabela. Y lo es, dijo Mateo. Pero ahora pertenece a todos los que aún creen que el amor puede gobernar mejor que el miedo. El anciano asintió. Y sin decir más, se incorporó y llamó a sus hijos. Vengan, dijo. Hay hombres de palabra aquí. Esa noche, alrededor de una fogata, las historias fluyeron como el río. Un joven contó cómo su madre había sido encarcelada por negarse a firmar un contrato que la convertía en sierva. Una mujer habló de cómo su marido desapareció tras protestar contra los impuestos abusivos. Y Sebastián, por primera vez, escuchó sin juzgar. Solo escuchó. Nunca supe, susurró más tarde, cuando estaban solos. Vivía en palacio, rodeado de seda, y no veía que afuera, la seda se tejía con lágrimas. Ahora lo sabes, dijo Mateo. Y eso ya es un comienzo. Al día siguiente, llegaron al fuerte de los señores del norte. Las puertas estaban cerradas. Pero cuando vieron a Aurora, y a los 2 hombres que la acompañaban sin armas, sin escolta, las puertas se abrieron. Dentro, los señores los esperaban, con los rostros duros. Vinimos a hablar, dijo Mateo. No a exigir. Hablen, entonces, dijo el más anciano, con voz grave. Y así, sin tronos, sin decretos, sin sellos, comenzó el verdadero cambio. No con leyes, sino con miradas.
No con amenazas, sino con historias. Y en medio de todo, Aurora permanecía quieta, como un faro blanco en la oscuridad. Porque a veces, lo que salva a un reino no es una espada. Ustedes hablan de unidad, dijo el señor Eldrick, el más anciano de los señores del norte, con la voz grave como el trueno lejano. Pero el sur siempre ha vivido a nuestra sombra. Nosotros defendimos las fronteras mientras ustedes tejían decretos en palacios calientes. Y nosotros sembramos mientras ustedes luchaban, respondió Mateo, sin alzar la voz. ¿Acaso una espiga de trigo no es tan valiente como una espada? Ambas alimentan. Solo que una lo hace sin sangre. Un murmullo recorrió la sala. Algunos fruncieron el ceño. Otros asintieron, casi sin querer. Hace 20 años, continuó Mateo, mi abuela envió 50 sacos de maíz a un pueblo del norte azotado por la sequía. Nunca supo quién los recibió. Nunca pidió nada a cambio. Solo dijo, si el hambre llega, no importa de qué lado del río estés. El señor Eldrick lo miró fijamente, como si lo viera por primera vez. Ese pueblo, era el mío. Silencio. Entonces usted sabe, dijo Mateo, que la tierra no entiende de fronteras. Solo de necesidades. Sebastián dio un paso al frente. Mi hermana Isabela lo sabía. Por eso amaba tanto a Aurora. Porque en ella veía lo que el rey no había olvidado, que todo lo que es libre, también es digno. Pero los tiempos han cambiado, intervino otro señor, más joven, con los ojos brillantes de desafío. Ahora hay fábricas, trenes, leyes modernas. ¿Qué lugar hay para caballos y campesinos en ese mundo? El mismo lugar que siempre ha habido, dijo Mateo, mirándolo a los ojos, el corazón. Porque las fábricas pueden hacer ruedas, pero no sueños. Los trenes pueden cruzar ríos, pero no sanar heridas. Y las leyes, solo son buenas si nacen de la justicia, no del poder. El joven bajó la mirada. No por derrota, sino por reflexión. Fue entonces cuando una mujer entró al salón, con el rostro cubierto por un velo oscuro. Todos se pusieron de pie. Era la viuda de un general del norte, respetada por su silencio y su sabiduría. He escuchado desde la galería, dijo, con una voz suave pero firme. Y me pregunto, ¿qué pasa si aceptamos esta alianza, y luego ustedes vuelven a olvidarnos? Sebastián no dudó. Entonces tendrán todo el derecho de llamarnos traidores. Pero si nos dan una oportunidad, juro por la memoria de mi hermana que no los traicionaré. Y yo, dijo Mateo, juro por la memoria de mi abuela que cada grano que cultive, cada gota de agua que conserve, será también para ustedes. Porque si el reino se divide, todos moriremos sedientos. La viuda los miró largo rato. Luego, se quitó el velo. Mi hijo murió en una mina del sur, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. No por guerra. Por hambre. Porque no había otra forma de comer. Si esto que proponen es verdad, entonces merece una oportunidad. El señor Eldrick suspiró, como si soltara un peso que llevaba décadas. Entonces, hablemos de esa alianza. Pero no en papel. En actos. Empecemos con las tierras quemadas por los impuestos, dijo Mateo. Devuélvanlas a quienes las trabajan. Y en cada aldea, construyamos una escuela donde los niños aprendan no solo a leer, sino a decidir. Y en cada frontera, añadió,